Brendan Fraser ha destruido a Disney de forma épica con tan solo un comentario, tal como lo escuchas, 100% real. Seguramente recuerdas esta película, ¿no? George de la Selva 1, una película memorable en la cual participó el mismísimo Brendan Fraser. Sin embargo, sabemos que existe un George de la Selva 2 y en esa película hay una broma muy peculiar. Mira, narrador, un momento, ¿quién rayos eres tú? Y aparece este actor que es George de la Selva. Y dice, nuevo George, estudio tacaño para pagar Brendan Fraser. Tal cual. Bueno, resulta que esta broma que vemos aquí, esta broma tan icónica de George de la Selva 2, era real. Tal como lo escuchas, confirmado por el mismísimo Brendan Fraser. Miren, el verdadero motivo por el que Brendan Fraser no apareció en George de la Selva 2, el estudio fue... Y aquí mismo nos comentan, Brendan Fraser habló sobre la secuela de la exitosa comedia y culpó a Disney por su ausencia. Tal como lo escuchas, si no vimos a Brendan Fraser en George de la Selva 2, fue porque Disney, en pocas palabras, eran unos tacaños, tal como lo escuchas. No confiaban en el proyecto y seguramente le ofrecieron una cantidad económica bastante pequeña a Brendan Fraser, que obviamente la vio y dijo, esto es un chiste, esto es una burla, esto es una broma, no puedo aceptar tal cantidad de dinero porque obviamente, a ver, recordemos que Brendan Fraser ya había hablado en su momento que había sufrido problemas de memoria tras actuar en George de la Selva porque él no podía mantener el peso, es decir, a él le costaba muchísimo trabajo mantener esta forma física y tenía un problema con el consumo de carbohidratos. Entonces estaba buscando constantemente consumir carbohidratos y carbohidratos y carbohidratos, y esto hizo que su cerebro comenzara a fallar y que él ya no se acordara de cosas. Incluso él decía que un día estaba frente a su cajero automático y no se acordaba de su propio PIN. Imagínense nada más, o su NIP, como tú le digas. Entonces, aquí mismo dice, según contó, fueron demasiado tacaños y no quisieron pagar su salario. O sea, era verdad, la broma de George de la Selva 2 para justificar la ausencia de Brendan Fraser era una maldita verdad. Imagínense saberlo esto casi 20 años después. Pero bueno, la exitosa comedia George de la Selva, protagonizada por Brendan Fraser en 1997, tuvo una secuela directa a DVD en el año 2003 en el que Fraser fue reemplazado por el actor Christopher Showerman, lo cual llamó la atención de los fans. En una entrevista reciente, Fraser apuntó contra Disney y aseguró que fueron demasiado tacaños a la hora de contratarlo para hacer la secuela. Según contó Fraser, decidió rechazar la oferta por el bajo salario que le ofrecían. Me acercaron el guión de la secuela, no puedo recordar lo que estaba haciendo en ese momento, pero sentí que quería ir a hacer otra película, que prácticamente sería la primera película occidental en Vietnam dirigida por Philip Noyce, recordó Fraser. Siempre tomo decisiones diversas y con suerte eso me mantiene a mí y al público interesado. Con un poco de distancia creo que todas esas decisiones me han llevado al lugar en el que estoy ahora, agregó el actor. Sí, prácticamente los acusó de eso, de que... Y de hecho hizo mención a la broma en la entrevista. Él menciona la broma y dice... Sé que hubo una broma en la película donde dicen que el estudio era demasiado tacaño. Bueno, pues esa broma era real. No quisieron pagarme el dinero. O sea que le pagaban demasiado poco, ¿vale? Y él obviamente al tener los problemas de salud dijo, a ver, honestamente, no me recompensa el haber tenido tantísimos problemas esta cantidad monetaria. Él pidió más. Dijo, a ver, tuve muchísimos problemas, incluso mentales, tras hacer George de la Selva 1. Y puedo correr el riesgo siempre y cuando ustedes me paguen más pasta. Disney no quiso, dijo, no hay carajo, esta película la vamos a lanzar directamente a DVD, no va a ir a cines. Entonces, pues por eso es que todo se fue al carajo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí mismo cómo comentan. Sin Fraser, la franquicia de George de la Selva pasó directamente a DVD y no tuvo demasiada repercusión. Quizás una de las razones por las que Fraser estaba esperando más dinero para hacer George de la Selva era porque interpretar el papel la primera vez tuvo un gran impacto en su salud. Aquí mismo lo dicen en el artículo. Según contó el actor, comenzó a enloquecer por privarse de carbohidratos para ponerse en forma para George de la Selva. Me depilaron y estaba hambriento de carbohidratos. Conducía a casa después del trabajo y me detenía para comer algo. Necesitaba algo de efectivo un día. Fue al cajero automático y no podía recordar mi número, mi NIP, ¿no? Su PIN, como le digas, porque mi cerebro estaba fallando. Recordó Fraser al hablar del duro proceso. Tal como lo escuchas, todo esto fue una realidad
Y bueno, Brendan Fraser ya reveló el motivo por el cual no participó en George de la Selva 2. No fue directamente relacionado con el tema de su salud. O sea, sí, claro, pero fue un factor. El factor principal fue que Disney no quiso recompensar el dinero. Es decir, él hizo una valoración y dijo: lo que me ofrece Disney no es suficiente como para compensar los fallos que he tenido en una cuestión de salud, ¿no? Y por eso es que mandó al carajo esto. A ver, Brendan Fraser obviamente es una persona que ha sufrido bastante, muchísimo. La industria de Hollywood lo trató muy mal para ser uno de los actores de comedia más exitosos de los años 90. O sea, Brendan Fraser tocó el cielo en su momento. Era un tipo que estaba en un nivel brutal. Hay una película muy famosa que en Latinoamérica se llama Al Diablo con el Diablo. Seguramente la recuerdas, donde él va... bueno, prácticamente tiene unos deseos, ¿no? Y se convierte incluso en Pablo Escobar y todo eso. Película buenísima. Te la recomiendo muchísimo. Al Diablo con el Diablo. No sé cómo se llame en inglés, ¿no? Pero así se llama en español. Una película espectacular, brutal, muy, muy, muy buena. Entonces, chicos, Brendan Fraser ya reveló la verdad. Uno de los secretos de Disney. Una de esas cosas que no se habían revelado durante muchísimo tiempo. Hazme saber, por favor, qué opinas en la caja de comentarios. Me interesa muchísimo saber y que participes también. Y que estés aquí comentando. Damas y caballeros, hasta la vista, baby.